Queridos hermanos, no cesamos de dar la alarma, así como los siervos de Dios en el antiguo tiempo no cesaron de dar la alarma que venía la destrucción sobre Jerusalén. Nosotros, así de igual manera, no cesamos de dar la alarma. La ley dominical viene. Ha concluido una cumbre climática de todas las naciones, de las Naciones Unidas, el COP29, y vamos a ver de qué trató y por qué la religión y los líderes religiosos tomaron el rol más importante aún que los gobernadores de las naciones. Y vamos a ver que todo es para echar a andar el plan de la ley dominical, lo que la Biblia le llama la marca de la bestia. Así que vamos a ver cómo está marchando la ley dominical, porque no es algo que ya viene en el futuro, es algo que ya está y está avanzando rápidamente, muy veloz. Gracias damos a Dios por el cumplimiento de las profecías. Le saluda a su hermano en Cristo, el pastor Marcos Escobar, de su ministerio, La Crisis Final, la Ley Dominical. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, gracias le damos, Padre, por el cumplimiento de las profecías. Suplicamos que nos dé más entendimiento y el deseo de adorar a Dios antes que a los hombres. Pedimos su bendición, su protección en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos dice la noticia. COP29. Los líderes mundiales se reúnen en Bakú, pero faltan grandes nombres. Queremos saber por qué. ¿Quién se saltó la COP29? Dice, los líderes de los 13 mayores emisores del carbono, países responsables de más del 70% de los gases que atraparán el calor del 2023. ¿Qué pasó? No aparecieron en la reunión de este año. El presidente chino Xi Jinping, el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro indio Narendra Modi se encuentran entre los líderes del G20 que no asistieron al evento. Otros ausentes fueron el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente brasileño Lula da Silva. Y es interesante destacar que esta cumbre estaba siendo acudida por los líderes de las mayores religiones del mundo y que no iban solamente a estar como observadores, sino que iban a estar discutiendo las pólizas mundiales junto con los gobernantes del mundo. Pero fueron las religiones, fueron los líderes de las religiones los que llevaron la batuta en esta gran cumbre. ¿Por qué? Pues por el motivo de la ley dominical, de la marca de la bestia, ya lo veremos, porque se está buscando que todo el mundo empiece a adorar juntos, que las naciones, con sus gobernantes, sus líderes políticos y religiosos, hagan acatar las leyes gubernamentales, y entre esas es cuidar del medio ambiente por medio de descansar en el día domingo, respetar, honrar ese día y asimismo adorar todas las naciones juntas. Nos dice la noticia, cumbre del G20 finaliza en Río de Janeiro sin avances en materia climática. Y es importante destacar que la cumbre del G20 se llevó a cabo durante la cumbre de las Naciones Unidas en Azerbaiyán, mientras que en Brasil la cumbre del G20. Y ellos dicen, no hubieron muchos avances, no hubieron muchos avances. Pero queridos hermanos, vamos a ver que sí, son ellos los ejes de esta gran maquinaria que avanza, que es la maquinaria de la ley dominical. En el libro El conflicto de los siglos, página 650, leemos, los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán
para que todos honren el domingo. ¿Quiénes? Los dignatarios de iglesia y Estado. Y ahora están unidos. Por segundo año consecutivo están unidos. Pero este año fueron los religiosos, los líderes religiosos, los que tomaron el rol más importante para dar el ejemplo al mundo entero de que es la religión la que hace el llamado a los gobernantes del mundo y que los gobernantes del mundo harán cumplir lo que las religiones mandan. Así que los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Ese es el plan. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia, que tantos sacrificios ha costado, no será ya respetada. Eso en la nación de los Estados Unidos, pero también en el mundo entero. Dice la noticia, los líderes del G20 asumen un compromiso histórico para combatir la trata de personas tras una campaña de promoción basada en la fe. Aquí estamos viendo que es la religión la que ha mandado, ha pedido, ha hecho el llamado, el llamamiento a los gobiernos y los gobiernos han acatado la ley que la religión ha propuesto. Dice, este logro histórico comenzó en la cumbre social del G20, donde la delegación del Foro Interreligioso del G20 participó en múltiples grupos de trabajo revisando y revisando las recomendaciones de políticas. ¿Qué más? Trabajando en grupos tanto internacionales como de la lengua portuguesa. Los delegados del G20 interreligioso abogaron con éxito por la inclusión de la trata de personas en el trabajo forzoso en las recomendaciones finales de la cumbre al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué hizo la religión? Lograron que los líderes políticos, los líderes de los presidentes del G20 acataran el llamado de las religiones. Esto en un asunto social, la trata de personas. Pero es un ejemplo de lo que está por venir en relación a la guarda del día domingo. Porque los presidentes del mundo acatarán el llamado de las religiones para descansar el día domingo para el cuidado del medio ambiente. Dice la noticia, la progresión de este tema, desde la promoción de la sociedad civil hasta la declaración de los líderes del G20, demuestra la creciente influencia de las voces religiosas en las discusiones políticas globales. Aquí estamos viendo el cumplimiento de las profecías, queridos hermanos. Las religiones influirán en los movimientos políticos, en las autoridades civiles. La religión es la que influirá en el Estado. La iglesia influirá en el Estado. Y aquí estamos viendo ya el cumplimiento de las profecías. Gracias a los esfuerzos dedicados de los delegados del grupo interreligioso del G20, incluido Rodrigo Vitoriano Sousa Alves,
El lenguaje contra la trata llegó por primera vez a las recomendaciones de la cumbre social del G20. Luego, este lenguaje fue elevado al artículo 31 de la Declaración de los Líderes del G20, donde fue aprobado por consenso de todos los líderes del G20. Esta es una ley con su artículo número 31 y es una ley que ha sido basada en los llamamientos de los líderes religiosos. Dice en el libro El conflicto de los siglos, página 496, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Cuáles fines los que están buscando? Que el día domingo sea día de adoración mundial, por ley. Dice la noticia de Dubái a Bakú. El pabellón de la fe moviliza voces morales y religiosas para abordar los desafíos climáticos. El pabellón de la fe. ¿Qué sucedió cuando crucificaron al Señor Jesús? Fueron la religión y el Estado los que se unieron para mandar a crucificar al Señor Jesús. Para esta ley dominical y la persecución contra el pueblo de Dios se unirán y se están uniendo la religión y el Estado para los mismos fines. Apocalipsis 13:8 nos dice, y la adoraron. Este es un asunto de adoración. La marca de la bestia es un asunto de adoración. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 14:9-10 nos dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y este mensaje es para el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, que tiene el espíritu de profecía. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Dios también será perseguido, será abrumado por esta gran ley dominical. Y queridos hermanos, el pueblo de Dios que es fiel seguirá al Cordero donde él va. Y también saldrá de las ciudades antes de que sea demasiado tarde. Porque Dios no va a traer las 7 postreras plagas si el pueblo de Dios todavía está en las ciudades. Así que el pueblo de Dios tiene que haber salido antes de que Dios derrame su ira. La copa del vino de la ira de Dios. Así que, queridos hermanos, este es el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira, del vino de la ira de Dios. Dice, Papúa Nueva Guinea no asistió a la cumbre del COP29, una nación tan pequeña. Es una total pérdida de tiempo, dijeron estos líderes. Pero por otro lado, hubieron naciones que sí estuvieron presentes para ser testigas de que los religiosos, los líderes religiosos, llevaron el rol más importante en una cumbre de las Naciones Unidas. Los países pobres realizan una huelga en la COP29. Las islas pequeñas y las naciones menos desarrolladas dicen que se ignoraron sus intereses financieros climáticos. Mientras tanto, Pakistán, que sí estuvo presente, dice, Pakistán elogia al gobierno de Bakú por el éxito de la COP29 y se compromete a trabajar conjuntamente. Así que la COP29 fue exitosa. Fue exitosa.
en relación a la marca de la bestia. Ya lo veremos en detalle. Cómo esta maquinaria de la marca de la bestia está siendo ya implementada. Y en los próximos meses veremos cómo los gobiernos empiezan a, a elevar estos acuerdos en formato de ley estatales, leyes gubernamentales de las naciones, leyes religiosas, queridos hermanos. Dice COP29, líderes religiosos piden acción climática en Bakú. Nunca se había visto esto en la historia, que los líderes religiosos ahora son parte de las Naciones Unidas, parte de las cumbres de los gobernantes del mundo, y que son ellos los que hacen un llamamiento a los presidentes. ¿Y qué van a hacer los presidentes de las naciones del mundo? Van a acatar la voz de los religiosos, de las religiones. Dice, ¿por qué es importante involucrar a las religiones, a las organizaciones religiosas en las negociaciones climáticas de este año? Bueno, veamos. Dice, por segundo año consecutivo, la COP contará con un pabellón de la fe, donde casi 100 organizaciones religiosas se reunirán y aportarán perspectivas morales y éticas. ¿Qué son perspectivas morales? Perspectivas religiosas, de acuerdo a las doctrinas de las religiones, a las enseñanzas de las religiones, para que los países del mundo dictaminen leyes políticas, pero de acuerdo a las costumbres, tradiciones y enseñanzas de las religiones. Así que esto está en el centro de las negociaciones sobre el clima. Participar en estas conversaciones y con estas organizaciones será más importante que nunca en la COP29, ya que es casi seguro que cualquier esfuerzo para financiar y apoyar una transición climática justa sin tener en cuenta la religión fracasará. Para tener esta transición, ¿se acuerdan que en el último mensaje yo les recomiendo que vean el último mensaje que se ha presentado en este canal de la crisis final? Vean la última presentación, porque ya estamos en la transición de lo que es meramente científico en relación al cambio climático, a lo político, a lo religioso. Y ahora veremos cómo se destaca la religión y cómo el día domingo debe ser el día de guardar para protección del medio ambiente. Dice también, fundamentalmente, si bien el cambio climático puede ser un fenómeno científico, abordarlo es un ejercicio de geografía humana. La Secretaría General de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, dijo recientemente que debemos abrazar diversos conocimientos, o sea, abrazar las religiones. Debemos abrazar diversos conocimientos, experiencias y perspectivas, todas las religiones juntas, para abordar desafíos como el cambio climático y el desarrollo sostenible. Para que la COP29 tenga éxito en responder a este llamado, priorizar la religión podría ser un componente crucial para lograrlo. Es la religión la que se impone. En el libro El conflicto de los siglos, página 502, leemos: pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo, creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley,
y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso. Entonces, el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen. ¿Esto cuándo? Cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley. Y eso es lo que está encaminándose en estas cumbres del G7, del G20, de las Naciones Unidas, es el cambio climático en relación a adoración en día de domingo. Nos dice, cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Querido hermano, querida hermana, usted no quiere recibir la marca de la bestia. Usted quiere recibir el sello del Dios vivo, adorar a nuestro Señor Jesucristo en el día santo, en el día sábado, el séptimo de la creación, de la verdadera creación de Dios. COP29, uniendo fe y ciencia para abordar el cambio climático. Dice en su intervención Miguel Ángel Moratinos, alto representante de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, afirmó que los líderes religiosos pueden hacer una contribución significativa a la lucha contra el cambio climático. ¿Qué más? El cambio climático, dijo, es uno de los más urgentes entre muchos desafíos globales. El gobierno de Azerbaiyán, anfitrión de la COP29, es muy consciente de que los países no podrán afrontar este desafío por sí solos. Por eso la cumbre de líderes religiosos se organiza en el mejor momento posible. Sí lo dijo, en el mejor momento posible. Y el pueblo de Dios tiene que estar alerta porque esto es cumplimiento profético. Este es el mejor momento posible para el pueblo de Dios predicar el mensaje de los tres ángeles. Que el día sábado, el séptimo de la semana, de acuerdo al cuarto mandamiento de la ley de Dios, es el día de adorar al Dios creador del universo, de nuestra tierra y nuestro redentor. ¿Qué dice Laudato Si? Dice, Laudato Si representa una nueva rerum novarum. Dice el cardenal Rodríguez en Fordham. ¿Qué más? Nos dice, el documento tenía como objetivo brindar orientación moral ¿a quién? Brindar orientación moral a los líderes mundiales que abordaron el cambio climático en una conferencia de París a finales del año 2015. ¿Qué es lo que hizo el documento Laudato Si? Brindar orientación moral a los líderes mundiales. ¿Qué clase de orientación? Que el día domingo es el día de adorar, que el día domingo es el día de descanso para proteger el medio ambiente. Así nos dice Laudato Si, artículo 237, domingo, y esto es una revista católica. Directamente te lo dice, querido hermano, te dice Laudato Si, la encíclica papal, que fue dada a todos los presidentes del mundo antes de acudir a la cumbre de ese año, del año 2000
2015, el 12 de diciembre, se adoptó el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ellos sabían que este es un acuerdo para que el día domingo sea día de descanso. Y esta es la voz moral que el mundo aceptó, que los magnates, que los mandatarios del mundo aceptaron, adoptaron el artículo 237 también, que dice, el domingo tiene especial importancia nuestra participación en la Eucaristía. Ya veremos acerca de esto, porque van a ser obligatorios que todo el mundo participe también en la Eucaristía. El domingo, como el sábado judío, debe ser un día que sane nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con los demás y con el mundo. ¿Qué es lo que dijeron? Que el día domingo tiene que ser. Esto es lo que se dijo. Debe ser el día que sane el mundo, las enfermedades y nuestras relaciones. Y luego dice, el domingo es el día de la resurrección. El domingo es el primer día de la nueva creación. Entonces, cuando ellos hablan de la creación, de que hay que proteger la creación, ya lo veremos más adelante con esto de los días de descanso verdes para proteger la creación. Ellos dicen la creación. Están refiriéndose al día domingo. Pero según la palabra de Dios, la creación está ligada con el día de descanso, el séptimo día, el día sábado, el verdadero día. Se adopta el histórico Acuerdo Climático de París. A unos pocos meses de que todos los mandatarios recibieron la encíclica papal sobre el cambio climático, Laudato Si, que el día domingo es el día para guardar y para participar en la Eucaristía. Se adoptó el Acuerdo Climático en París el 12 de diciembre del 2015. Y al siguiente año, en el 2016, 175 naciones firmaron histórico Acuerdo Climático de París en el Día de la Tierra. La ley dominical fue firmada, fue ratificada por las Naciones Unidas. Primero fue acordado, se adoptó como un acuerdo climático, luego se firmó como una ley. Se firmó. Es la ley de las Naciones Unidas. Y entre eso está el artículo de Laudato Si, que el día domingo es el día de descanso para curar nuestro planeta, para sanar el mundo. Eso es lo que han recibido las naciones de parte de Roma. Y ahora con esta cumbre del COP29 nos dice los anglicanos pedirán financiación justa en la COP29 para proteger a los más pobres del mundo. De acuerdo a la palabra de Dios, las religiones, los líderes religiosos no deben de pedir financiación de los gobiernos. Ya lo veremos. Dice, en un discurso preparado para la cumbre de los líderes religiosos, previa a la COP, el arzobispo Julio Murray habló sobre el papel de los líderes religiosos y las organizaciones religiosas en la promoción de un futuro verde y la sensibilización sobre la lucha contra el cambio climático. Aquí tenemos a los líderes anglicanos hablando el mismo lenguaje papal. Promoción de un futuro verde. Es la promoción del día domingo como día de descanso. Ya lo veremos en su momento. Dice, como personas de fe estamos llamados a promover un futuro verde y crear conciencia para combatir el cambio climático. Afrontamos este desafío mientras compartimos la reverencia y el respeto por nuestro mundo. Aquí ya estamos entrando en materia de reverencia, en materia de religión. Y lo hacemos por la fe y la esperanza que tenemos, pero también en respuesta a la dignidad de todo ser humano en este planeta. ¿Lo hacen en qué relación? En relación a la fe. Lo hacen por la fe y la esperanza que tienen.
En el libro El conflicto de los siglos, página 649, nos dice: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Querido hermano, querida hermana, usted que me escucha, nosotros hemos decidido que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y recibiremos el sello del Dios vivo. Pero hay otros que por el miedo recibirán la marca de la bestia. Aquellos que decidan honrar el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley. ¿Quiere usted adorar a Dios en espíritu y en verdad y mantenerse todavía leal a pesar de lo que está por venir? Queridos hermanos, las 7 postreras plagas no caerán sobre usted si usted decide honrar el sábado de la Biblia, honrando así al Creador, al verdadero Dios, nuestro Dios creador. Queridos hermanos, Dios estará con su pueblo. Mientras tanto hay persecución. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Imagínense cómo van a engañar a muchos. Y aún entre aquellos que son adventistas nominales serán engañados. Y dice, en las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Queridos hermanos, esto es lo que está por venir. Dice la noticia: religiones del mundo por un planeta verde. Kinana Jamaluddin pide colaboración interreligiosa y acción climática. Por un planeta verde, colaboración interreligiosa. Así que aquí estamos viendo la transición de lo mero político o científico a lo más religioso. Los gobiernos están implementando el Domingo Verde como solución a la crisis climática, que es este movimiento interreligioso por un planeta verde. Es el movimiento de la ley dominical. Es el movimiento de establecer el día domingo como día del cuidado al medio ambiente. Y aquí vemos que ya son los gobiernos los que están acatando las órdenes religiosas. Dice, el Domingo Verde llega este fin de semana. Dice, este año serán 4 domingos verdes, promovidos ¿por quién? Por el Consejo Municipal. Ya es el gobierno el que está echando a andar una ley religiosa de que el día domingo es un día de descanso. Esto es en el Consejo Municipal de San João de Madeira, en el mismo tramo de la avenida Doctor Renato Araujo. Además de esta edición de mayo, están previstas otras para los días 18 de junio, 2 de julio y 24 de septiembre, con estas y otras actividades. ¿Qué nos dice? En la COP29, líderes religiosos piden regeneración y renovación de nuestro único hogar planetario. Así que ya hay gobiernos, ya hay entidades civiles que están ejecutando una ley de guardar el día domingo como día de descanso para proteger el medio ambiente, pero ahora es
en alta escala. Es un llamamiento a las autoridades civiles mundiales, una regeneración. La Alianza ACT, el Consejo Mundial de las Iglesias y la Federación Luterana Mundial son parte del Comité de Enlace Interreligioso ante la CMNUCC. El Comité de Enlace Interreligioso publicó su llamado a la acción para la COP29, lo cual incluye lo siguiente. Dice, todos los países deben priorizar la eliminación urgente de los combustibles fósiles. Y queridos hermanos, aquí en este país de Indonesia, todas las gasolineras, si usted quiere comprar diésel o gasolina, benzina, lo que usted quiera comprar, tiene que usar un código de barra en el cual está escrito su nombre, número de placa y el vehículo al que usted está llenando con sus combustibles. Tiene que presentar ese código de barra. Y si no lo tiene, no puede comprar. Lo mandan a su casa hasta que tenga ese código de barra. Y las gasolineras las están cerrando. Hay grandes colas para llegar hasta donde se llena el combustible. A veces dos horas para llenar de combustible su automóvil. Imagínense lo que está pasando. Y ahora que todos los países deben priorizar la eliminación urgente de los combustibles fósiles. Este es un llamamiento de los líderes religiosos. Pero queridos hermanos, no solamente está eliminación de los combustibles fósiles, sino también la guarda de un día de descanso, el día domingo. Obispo de Estados Unidos pide volver a la abstinencia de carne los viernes. Este obispo ha pedido que para celebrar el aniversario de la encíclica ambiental Laudato Si del Papa Francisco del año 2015, que se vuelva a la tradición católica de no comer carne los días viernes. Ahí lo tenemos en foto, la carnita. Y luego dice, arzobispo, los viernes sin carne. Imagínense. Pero ¿qué más? Y el descanso del domingo, bueno para el planeta. Dos cosas. Queridos hermanos, esta es una noticia, pero grande, grande, grande. Este arzobispo ha pedido que los viernes sean sin carne y que el día domingo sea de descanso para el planeta. Esto es lo que ha pedido en una cumbre de obispos. Pero este es el llamamiento de los líderes religiosos a los gobiernos, que el día domingo sea día de descanso. Y mire cómo están aún queriendo engañar al pueblo de Dios, Dice, el arzobispo Boris Gutsiak, junto con el obispo A. Elías Zaidan, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacionales, se dirigieron a la reunión anual de otoño de la Conferencia Episcopal en Baltimore el 13 de noviembre sobre la implementación de la encíclica del Papa Francisco del 2015 sobre el cuidado de la creación. Ahí usan la palabra la creación, Laudato Si. ¿Sobre qué? La implementación de la encíclica de Francisco del año 2015, Laudato Si. La implementación. ¿Y qué es la implementación? Que el día domingo es bueno para el planeta y que tiene que ser día de descanso. Eso es lo que se ha discutido, la implementación de la marca de la bestia. Luego dice, hizo un par de sugerencias para que los obispos comenzaran discusiones de mesa individuales. Imagínense si no van a tener una gran influencia sobre el presidente de los Estados Unidos,
todos los obispos juntos, que el presidente, el nuevo electo presidente ha dicho que la religión católica va a recibir más poder y las iglesias evangélicas y protestantes también. Así que, ¿qué es lo que quieren ellos? Bueno, hicieron unas sugerencias. La primera propuesta se refería al cuidado de la creación y del día de descanso, a lo que ellos le llaman el sábado o el Shabbat. Entonces, la primera propuesta es al cuidado de la creación y el día de descanso. Dice, en esencia, nuestro mundo no descansa y lucha con el ocio, afirmó el arzobispo. El cuidado cristiano por la creación se nutre del precepto del día de reposo para la tierra, perdón, restauración, festividad y libertad. Luego dijo, nuestro mundo hiperactivo anhela el día de descanso, que se expresa en la Eucaristía dominical, cuando el Señor hace nuevas todas las cosas. Este es el llamamiento a los presidentes de las naciones, que se participe en la Eucaristía y que sea el día domingo, que es el día de hacer nuevas todas las cosas, la Eucaristía dominical. Y queridos hermanos, a esto se le denomina la marca de la bestia, la ley dominical. Luego dice, sugeriría esfuerzos centrados en la contemplación de la creación. ¿Qué es lo que se puede hacer el día domingo? Él está sugiriendo que las gentes del mundo entero tienen que ser inducidas ¿a qué? A la contemplación. Y luego dice el ocio y la celebración, o sea, el descanso y la celebración. Continuó el obispo, el arzobispo. Esto podría conducir a una peregrinación a un santuario. Eso es lo que está diciendo, que las personas hayan de ser inducidas a peregrinación a un santuario en día domingo, visitar una basílica o visitar un sitio ecológico local importante en su diócesis o eparquía que evoque la maravilla de la creación de Dios. Miren esta noticia. Si no es cumplimiento profético, las religiones, mire, el primer día de las religiones, el domingo en la ciudad de Graz. Esta es una noticia que presentamos hace unos pocos temas atrás. La ciudad de Graz. Por primera vez, la ciudad de Graz abría los templos de muchas de las religiones en día domingo. Y esto es algo que se llevó a cabo antes de esta sugerencia de este arzobispo, que el día domingo es el día de descanso para el planeta y que el día domingo se puede visitar, ya sea un templo, ya sea un lugar ecológico, una peregrinación a un santuario, a una iglesia, a una basílica, la visita a un centro para adorar o para la contemplación. Dos cosas, para contemplar, dice el arzobispo. Y aquí, ¿qué hicieron los líderes de estas religiones? Abrieron sus templos para la contemplación, para la meditación en día domingo. Y queridos hermanos, para aquellos que les gusta saherir a los que presentan la verdad presente, queridos hermanos, viene una ley dominical para judíos, para musulmanes y para todos. Aún para aquellos adventistas nominales que dicen seguir al Cordero donde Él va, pero que les gusta vivir la vida del mundo. Mire lo que va a suceder. Estas son las políticas de las religiones y de los líderes estatales, gubernamentales. La ciudad de Graz. El 18 de septiembre del 2024, el domingo 22 de septiembre también se repitió este evento 2 domingos.
se celebró por primera vez en Graz el Día de las Religiones. La iniciativa, que fue lanzada por el Consejo Asesor Interreligioso de la ciudad de Graz. Imagínense, esta es una noticia en idioma alemán. Dice, la iniciativa, que fue lanzada por el Consejo Asesor Interreligioso de la ciudad de Graz, el proyecto Unity Spirit del Instituto Afroasiático y la alcaldesa Elke Carr, tiene el lema LIFE y pretende dar ejemplos de solidaridad, inclusión y paz. 16 comunidades religiosas abrieron sus puertas en el día domingo, incluidas iglesias, centros de reunión, la sinagoga y una mezquita. ¿Quiénes fueron esas religiones que participaron? Dice, las comunidades religiosas e iglesias participantes incluyen, entre otras, la comunidad religiosa budista, la comunidad de la antigua Iglesia Católica, la comunidad judía de Graz. Está la religión de los judíos, queridos hermanos, abriendo su sinagoga en día domingo. La comunidad religiosa islámica de Estiria. Están los musulmanes también abriendo su mezquita el día domingo. La iglesia evangélica de Estiria, la iglesia evangélica metodista, la iglesia católica de Estiria, en Austria, la comunidad bautista de Graz, el centro de la comunidad Bahá'í, las iglesias ortodoxas griega, serbia y rumana, la iglesia copta ortodoxa de Graz, la comunidad cristiana de Graz, la iglesia de la unificación en Estiria y la iglesia adventista del séptimo día. Imagínense cómo termina la noticia para ponerle broche de oro, la iglesia adventista del séptimo día. Ese pueblo que ha de ser perseguido por adorar a Dios en el verdadero día de reposo. Pero que muchos caerán en esta trampa. Muchos caerán en esta trampa. Y por haberse apartado de la verdad. Y por haberse aumentado la maldad. Y porque el amor se enfrió. Y por causa de que el amor se enfrió, decidieron seguir la corriente de la mayoría. Imagínense, abrieron sus templos en día domingo, incluidos la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Y qué es lo que se está sugiriendo a los mandatarios del mundo? Que el día domingo es el día de contemplación, el día de la creación, el día de descanso. Abrir los templos. Y queridos hermanos, muchos piensan de que hay escritos en el espíritu de profecía que dice que sí, que el día domingo se puede usar para esto, para aquello, pretendiendo así de esa manera de que estamos guardando el día domingo, que respetamos las leyes. Imagínense. Pero queridos hermanos, la ley dominical incluye que no se pueda comprar ni vender a menos que se reciba la marca de la bestia. Y si no se puede comprar ni vender es porque habrá un método de rastrear, un rastreo de quién asiste a un templo y quién no. Por ejemplo, dice esta noticia de Washington Post, faltarse a la iglesia. El software de reconocimiento facial podría estar rastreándote. Y eso es lo que van a hacer, van a rastrear quién falta y quién se hizo presente a un sitio, como lo ha dicho el arzobispo en Baltimore, que el día domingo hay que hacer peregrinaje a una basílica, a un centro religioso y también participar. Pero faltarse a la iglesia, queridos hermanos, dice 30 iglesias de todo el mundo
utilizan el reconocimiento facial para rastrear a los feligreses que faltan a los servicios. Queridos hermanos, y en la Edad Media se castigaba con hoguera a los que faltaban a la misa. Ahora que hay tecnología más avanzada, van a rastrear quién no acudió a un centro de adoración en día domingo. Queridos hermanos, claro que sí, hay que ser cauteloso, pero en esta gran crisis que viene, nadie podrá faltar a un centro de adoración en día domingo y querer seguir comprando y vendiendo. Queridos hermanos, viene un rastreo como nunca antes. Dice, alrededor de 30 iglesias en el mundo, en países como Indonesia, Estados Unidos, Portugal, África e India, están utilizando ahora un software de reconocimiento facial llamado ChurchX para rastrear a sus feligreses a partir de una base de datos de fotografías que han sido cargadas en el software. Ahí van a rastrear, van a saber quién acudió en día domingo y quién no. Se sabrá. Y todo va a estar en su carnet digital, en su cartera digital, su billetera digital. Dice, las iglesias pueden rastrear qué feligreses asisten a los servicios y cuáles faltan a los eventos mediante el uso de cámaras CCTV que escanean los rostros de las personas cuando entran al edificio. Y luego dice, el metraje de video se envía a una PC, o sea, a un computador, una computadora, donde está instalado el software y este luego analiza el metraje en busca de rostros reconocibles. Queridos hermanos, esta crisis está viniendo y viene como una tormenta fuerte. Dice esta noticia, la Eucaristía, ¿recuerda Laudato Si? Participación en la Eucaristía en día domingo para proteger el medio ambiente, según Laudato Si. Y esta noticia dice, la Eucaristía puede volver a comprometer a los fieles con el cuidado de la creación, dicen los obispos. Una vez más, la creación. Una verdadera experiencia eucarística puede volver a comprometer a los fieles con el cuidado de la creación de Dios, dijeron dos obispos católicos estadounidenses en un mensaje conjunto con motivo de la Jornada Mundial de la Oración por el cuidado de la creación. Interesante. Todas las voces de los religiosos que ahora ya están influyendo en los presidentes del mundo. De acuerdo a la palabra de Dios, no hay tal cosa como la Eucaristía, el sacrificio de la misa, donde se ofrece el cuerpo del Señor una y otra vez y se sacrifica en una ceremonia. Según la palabra de Dios, hay un solo sacrificio y un solo ofrecimiento, una sola ofrenda, una vez y para siempre. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuántas veces fue ofrecido? Una sola vez. No hay tal cosa como el sacrificio de la misa, la Eucaristía. Y luego dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En el libro El conflicto de los siglos, página 64, nos habla acerca de esta institución del sacrificio idolátrico de la misa. Dice, la institución bíblica de la cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Ese es un sacrificio idolátrico, porque lo adoran esto, adoran al sol. Dice, los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo.
con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, el poder de crear al Dios creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. Imagínense qué gran persecución que el pueblo de Dios padeció por no caer en esta idolatría de la Eucaristía, del sacrificio de la misa. Dice la noticia, obispo filipino insta a la acción climática impulsada por la fe en la COP29. El obispo Gerardo Alimani, que participó en la COP29 en Bakú, dijo lo siguiente: si el Papa Francisco como persona puede marcar la diferencia, imaginémonos el impacto de la acción colectiva de los líderes religiosos, católicos, imanes, clérigos musulmanes, budistas, hindúes y otros, dijo este obispo. Y luego dice, la lucha contra el cambio climático no se trata simplemente de salvar la tierra, se trata de salvar a la humanidad y fomentar una conexión más profunda con la creación de Dios. ¿Qué está utilizando? ¿Qué lenguaje es este? Es un lenguaje religioso. Salvar la humanidad. ¿Y qué es lo que van a hacer para salvar la humanidad? Que todas las religiones adoren juntas, que oren juntas, porque adoran al mismo Dios. Falsedad de falsedades. La palabra de Dios dice que los dioses de las naciones son ídolos. Dice esta noticia, la creación misma es maestra. Instan los líderes religiosos en el servicio de oración de la COP29. Hubo un servicio de adoración. Al iniciarse hoy la COP29 en Bakú, en Azerbaiyán, el Consejo Mundial de las Iglesias celebró un servicio ecuménico en línea en el que la reverenda Chelsea Sully, presidente de la Iglesia Unida en Australia, pronunció un sermón instando a tomar medidas decisivas para la justicia climática. Mire qué interesante. Medidas decisivas ¿para qué? Para la justicia climática. Pero justicia climática es la guardia del domingo. Mire el tema anterior a este. ¿Y qué está haciendo ADRA en la COP29? Hemos visto en unas noticias anteriores que en Italia ADRA ya participaba del movimiento Laudato Si. Y ahora esta noticia, ADRA de Alemania, pero con el visto bueno de la Asociación General, esta es una noticia de la Asociación General, ADRA promueve soluciones de resiliencia climática para comunidades vulnerables. Entre esas cosas, la justicia climática, que fue el llamamiento de las religiones en esta celebración de adoración ecuménica, un llamamiento a medidas decisivas para la justicia climática. Ese es el mensaje del Vaticano, es el mensaje de la primera bestia, ese es el mensaje de Roma, la justicia climática, y es el mismo mensaje de ADRA. Mire, ADRA insta a los líderes mundiales a priorizar la resiliencia comunitaria y que más la justicia climática en la COP29. Así que ADRA está utilizando el mismo lenguaje del papado. ADRA está siguiendo la misma temática de las doctrinas papales, que la justicia climática, y que ya lo hemos presentado en el tema anterior, que se trata de adorar en día domingo, tiene que ser adoptado por los presidentes de las naciones. Dice la noticia, la Agencia Adventista de Desarrollo de Recursos Asistenciales, ADRA, participó en la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Global, COP29. ¿Para qué cosa? Para enfatizar soluciones
climáticas. O sea que se presenta para enfatizar soluciones climáticas. Estas son políticas de gobiernos, pero que ahora lo hace una institución religiosa de ayuda comunitaria, ADRA. ¿Qué más? Para fortalecer la resiliencia comunitaria, especialmente en las regiones más afectadas por la crisis climática. ¿Qué más? Dice, con una red que abarca 122 oficinas y 22 millones de miembros de iglesias. O sea que ADRA representa a cada miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No estamos refiriéndonos a ADRA solamente a Alemania. ADRA, que representa 22 millones de miembros de las iglesias en todo el mundo, apoya a las comunidades que experimentan los impactos climáticos más severos. Y en la COP29, ¿qué más? ADRA pide, así un pedido, un llamamiento ¿a quién? ADRA está haciendo un llamamiento a los presidentes de las naciones, está haciendo un llamamiento a los líderes a los líderes del Estado. Está haciendo un pedido, un llamamiento. ¿Para qué cosa? Para mayor reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las organizaciones humanitarias en la acción climática. Ese es un llamamiento, pero también hay otro llamamiento a la financiación. Dice, el financiamiento climático. ADRA, como una institución de la Iglesia Adventista, está haciendo un llamamiento a los presidentes de las Naciones Unidas a un financiamiento climático. Está pidiendo fondos, está pidiendo dinero, financiación, y lo está pidiendo de las Naciones Unidas y la garantía de la seguridad alimentaria. Queridos hermanos, este pedido a los gobiernos por financiamiento es contrario a lo que Dios ha revelado en el espíritu de profecía. Y si es contrario, entonces esto es una aberración. Esto es un alejamiento de la verdad. Esto es haber caído en apostasía. En apostasía. De parte de ADRA y de otros líderes que representan la Asociación General. Dice Dios en Testimonios para la Iglesia, tomo número 9, página 188. Dios nos ha dado instrucciones muy claras en cuanto a nuestra obra. Debemos proclamar la verdad con respecto al sábado de Jehová y reparar la brecha que fue abierta en la ley. ¿Qué es lo que debemos hacer? No estar haciendo llamamiento a las Naciones Unidas para una lucha climática, para una justicia social que tiene que ver con la guarda del día domingo, pidiendo fondos, financiamiento a los presidentes de las Naciones Unidas. No, predicar la verdad presente para este tiempo. Debemos proclamar la verdad con respecto al sábado de Jehová. Debemos hacer cuanto podamos para ilustrar a los ignorantes. ¿Qué más? Pero jamás debemos asociarnos a hombres del mundo para recibir ayuda financiera. Queridos hermanos, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Unirnos con asociaciones de hombres del mundo para recibir ayuda financiera. Eso es lo que Dios ha revelado. ¿Qué más nos dice esta noticia concerniente a ADRA? COP29 en Azerbaiyán. ADRA utiliza su experiencia para empoderar a las comunidades en la creación de resiliencia. Al colaborar con gobiernos, socios y comunidades, dice, óigame, ¿qué es lo que dijeron? Al colaborar con gobiernos, socios y comunidades, en colaboración con gobierno, trabajo conjunto con los gobiernos. ¿Para qué?
para garantizar que la financiación, otra vez, financiación, dinero para la adaptación climática no solo sea ambiciosa, sino también accesible. Este es un llamamiento, una vez más, de ADRA a los gobiernos para que haya una financiación. ¿Una financiación para qué? Para el movimiento de la ley dominical, querido hermano, para establecer cámaras de rastreo, esas cámaras que te miden tu rostro, para establecer todo eso. Todo esto requiere mucho dinero para que cada iglesia, cada centro de adoración ponga sus cámaras y con todo su equipo de computadores y todo lo demás para rastrear quién asistió y quién no asistió en día domingo. Para eso es la financiación. Aparte de financiar también por causa de los catástrofes naturales. Nos dice un mandato espiritual para cuidar de la tierra. Un mandato espiritual para cuidar de qué? De la tierra. O sea que no es para pagar por los desastres, por las inundaciones, por las tormentas. No es para pagar por eso, sino que para cuidar de la tierra. Es un mandato espiritual para el cuidado de la tierra. Dice Lisa Sullivan, está sentada en la esquina de una amplia sala destinada a los eventos paralelos de la COP29, ocupada hablando con la gente sobre cómo la fe puede salvar el planeta y ser una fuerza decisiva para enfrentar los impactos del cambio climático. ¿Cuántos evangélicos, cuántos adventistas están defendiendo este movimiento? De esta misma manera que la religión puede salvar el planeta, que la fe puede salvar el planeta, que las naciones y las religiones juntas pueden salvar el planeta. Y dice, citando la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, describió el mandato espiritual de cuidar de la tierra como una responsabilidad sagrada. Un mandato ¿qué? Espiritual para cuidar de la tierra. Laudato Si, un llamamiento a la guarda del día domingo. Apocalipsis 13, versículo 12 nos dice, hablando de los Estados Unidos, ahí tenemos a Joe Biden cuando visitó el Papa Francisco los Estados Unidos y habló al Congreso de la nación más poderosa del mundo. Los jefes de dos bestias, de dos imperios, se juntaron y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es esta? Es la nación de los Estados Unidos. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Los Estados Unidos, que no participaron en la COP29, Joe Biden en esta última cumbre, pero que envió su delegación. Estados Unidos participó, también China. Todas las naciones participaron, solo que el presidente de algunas de esas naciones muy poderosas no asistieron, no acudieron, pero porque hay un plan político de hacer que la religión cobre más auge, que cobre más renombre, que los líderes religiosos tengan una voz más fuerte cada vez, mientras los grandes poderosos del mundo no se hicieron presentes, pero enviaron su delegación. Y esto es acerca de la adoración a la primera bestia, al papado. Versículo 16, Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que va a haber un rastreo. Se va a saber quién adora en día domingo y quién no. Queridos hermanos,
Hay que hacer preparativos para esto porque ya estamos en ello. Ya estamos entrando en el ojo del huracán. Y para eso quieren involucrar a todo el mundo. Miren el último tema que hemos presentado. No podemos presentarlo de nuevo. Dice, gran éxito del evento 100 años del movimiento Scout en Mazara del Valle. 100 años. ¿Qué más? Esta es una noticia en el idioma italiano. Dice, alrededor de 500 scouts participaron ayer por la mañana en el evento 100 años del movimiento Scout en Mazara del Valle, organizado por la ACC, Asociación de Guías y Scouts Católicos Italianos. Asociación, ¿qué más? ¿Quiénes eran organizadores? Asociación Scout Adventista Italiana. O sea que estas dos organizaciones se ligaron, la Asociación Adventista y la Asociación de Guías y Scouts Católicos Italianos fueron los organizadores de la celebración de 100 años. Queridos hermanos, vamos a ver esta noticia de qué trata, porque todo va en relación a la celebración de la misa en día domingo y la presencia en la Eucaristía. Dice, el movimiento Scout Católico Italiano de adultos, el objetivo de los organizadores, como se subrayó en las distintas intervenciones, era crear un puente entre el pasado y el futuro para mantener vivo el espíritu Scout en la sociedad. Pero no solamente crearon un puente en el pasado y el futuro de los Scouts, han creado un puente entre la religión católica y la religión adventista en relación a la historia del pasado y a lo que está por venir en el futuro, que ellos creen que todas las religiones van a unirse, pero hay una minoría que no se unirá, el remanente del remanente. Eso lo tenemos bíblico en la Biblia, lo tenemos en la Biblia, hay un remanente del pueblo de Dios. Imagínense, si hay un remanente del pueblo de Dios, entonces indica que hay un remanente del remanente, o sea, del pueblo de Dios. En Testimonios para la Iglesia, tomo número 7, página 84, dice así. Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de misericordia. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad, no hacer puentes como esta noticia en italiano que nos ha dicho que se formó un puente. Debemos conservar nuestra individualidad. Continúa la cita. No debemos unirnos a sociedades secretas ni sindicatos. La sociedad de los Scouts es una sociedad secreta. Haga su investigación. La sociedad de Scouts es una sociedad secreta, una organización secreta. Así que no debemos de unirnos a sociedades secretas. Debemos permanecer libres en Dios y esperar de Jesús las instrucciones que necesitamos. Y mire qué noticia. Aquí continuamos esta noticia con la revista Advent Messenger del hermano Andy Roman. Dice, cuando los líderes de la iglesia llevan a jóvenes adventistas a una misa eucarística católica dominical para construir puentes con Roma. Y aquí tenemos señalado la delegación de la iglesia adventista con sus niños del grupo de scouts de la iglesia adventista en Italia. Luego nos dice el libro El conflicto de los siglos, página 611. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Lo que nuestros ojos miran, de esa manera es modificado nuestro ser. Hay que tener cuidado con lo que los niños están mirando en el Internet. Póngale contraseña a sus celulares, que sus hijos no tengan acceso por ellos mismos, por ellos solos al celular.
Póngale contraseña a sus computadoras, que los niños no se lleven las computadoras a los cuartos, a las habitaciones, a las piezas. Que los niños, si han de ver algo, que tiene que ser con los padres. Mire, pero yendo a una misa, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Contemplación de qué? De la Eucaristía, de la hostia, de aquello que le llaman el sacrificio de la misa, que es una institución idolátrica. La contemplación, eso modifica el ser. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual que según lo cual nosotros modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. ¿A usted le gusta celebrar las festividades de Roma papal? Entonces usted está encaminado a reverenciar aquello que no es de Dios. Y ya su ser ha sido cambiado por la contemplación y también por la participación en las festividades de Roma. Aparte de eso, la misa. Nos dice acá el hermano Andy Roman, la Asociación Italiana de Scouts Adventistas es parte del Departamento de Ministerio Juvenil de la Unión Italiana de Iglesias Adventistas del Séptimo Día. AISA es el equivalente italiano de las organizaciones juveniles Pathfinders, los conquistadores y aventureros en América del Norte. El domingo 10 de noviembre del 2024, los líderes regionales y locales de la Asociación Scout Adventista Italiana decidieron unirse a los exploradores católicos romanos en la ciudad de Mazara del Vallo, en la isla de Sicilia, Italia, para celebrar los 100 años del movimiento Scout durante una ceremonia que comenzó con una celebración de la misa eucarística en una iglesia católica romana. Queridos hermanos, ¿qué nos manda el Señor Jesús en Apocalipsis 18, del 1 al 4? Ha caído Babilonia, salid de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Si una iglesia adventista está cometiendo tales aberraciones, si una iglesia adventista ha caído en una apostasía tal, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Salga de allí, salga de allí. Queridos hermanos, tiene que salir de allí. Eso es lo que se tiene que hacer. Cuando este servidor estaba siendo entrenado en la Universidad Adventista en Australia, en Sydney, para el ministerio pastoral, esto en el año 1997, queridos hermanos, a los estudiantes jóvenes nos hicieron participar de las misas para ir a aprender de cómo se hace la liturgia de los católicos. Y teníamos que traer un reporte y pasar un reporte, escribir un ensayo. Nos hicieron participar de la religión de los budistas. Tuvimos que asistir en domingo a las iglesias católicas, a los locales de los budistas, a los centros de adoración budista, a los templos budistas, a las mezquitas en Sydney, Australia. Imagínense, hace muchos años ya. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo los pastores adventistas? Llevando a los niños, a los jóvenes a participar de la misa. Ah, queridos hermanos, tiempo es de pedir perdón a Dios por estas apostasías y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios capítulo 5:11, sino más bien reprenderlas. Esta es la delegación adventista de niños jóvenes y líderes de la iglesia que los expusieron a esa misa. Y luego dice la líder juvenil adventista Manuela Erbini al lado izquierdo, el pastor adventista Alessandro Butera, segundo desde la izquierda, y el obispo católico romano Giordanella a la derecha.
¿Por qué a estos hombres, que son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis, les permiten seguir siendo pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y en Australia y en los Estados Unidos, cientos de pastores que predican la verdad presente han sido expulsados. En Estados Unidos, esta misma semana hemos escuchado tristes noticias de pastores adventistas que han estado predicando el mensaje de los tres ángeles, han sido expulsados. En Estados Unidos, queridos hermanos, ¿cuántos pastores adventistas mexicanos han sido expulsados por predicar la verdad presente para este tiempo? Mientras aquí tenemos lobos rapaces, jesuitas vestidos de pastores adventistas que mantienen su puesto y mantienen sus puestos en muchos países del mundo. Aquí está el obispo católico a la izquierda y el pastor adventista a la derecha. Dice la noticia, una cosa es que los funcionarios de la iglesia participen en iniciativas interreligiosas para fortalecer su relación con el papado a sus propias expensas, pero otra muy distinta es que exploten la inocencia de los niños como palanca política en la búsqueda de la unidad con Roma. Los niños y jóvenes no comprenden ni están del todo de acuerdo con lo que está sucediendo en la Iglesia Católica. Nuestros pastores y líderes deberían proteger a nuestros jóvenes en lugar de posicionarlos como palanca en estas interacciones no bíblicas. Pero ¿dónde están los hermanos adventistas del séptimo día que permiten a estos lobos rapaces en sus congregaciones? Que no levantan la voz, que no hablan y que aparte de eso permiten a sus hijos ser guiados por estos líderes falsos. Mateo 7:15, el Señor Jesús nos dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabe que estos pastores son jesuitas y que trabajan para el papado? Ahí están los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Mientras tanto, las religiones se unen, adoran juntas y están en una armonía interreligiosa por la paz global. Les suplico que miren el tema anterior. Dice esta noticia, oren y actúen por un milagro. Un líder religioso insta a un acuerdo para la COP29. Oración en conjunto, todas las religiones unidas. Un líder religioso preguntó si los asistentes a la COP29 podrán dormir bien por la noche si no logran llegar a un acuerdo que beneficie al planeta. El reverendo Henry Gray, asesor principal sobre el clima del Consejo Mundial de las Iglesias, dijo que las partes debían evaluar las estancadas discusiones en Azerbaiyán desde una perspectiva moral, desde una perspectiva de las religiones. Así que ha sido un llamado a la acción interreligiosa de la COP29. Queridos hermanos, todo esto que hemos presentado debe alertarnos, debe abrir nuestro entendimiento y debemos de verdad recibir la trompeta con un sonido certero y dar a la trompeta un sonido certero. Publicar estos mensajes, darlos a conocer a otros hermanos que tal vez nunca han visto estos temas. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo número 8, página 35. La transgresión casi ha alcanzado su límite. El mundo está lleno de confusión y un gran terror ha de venir pronto sobre los seres humanos. ¿Qué es lo que ha de venir pronto? Un gran terror. ¿Y de qué manera? Dice, el fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad, debemos estar preparándonos
para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa. ¿Qué sorpresa va a ser para aquellos que han estado construyendo sobre la arena? ¿Qué sorpresa va a ser para todos aquellos que han sido entre las 5 vírgenes insensatas, que han desechado la verdad presente y que han amado los lujos del mundo, que han amado vivir en las ciudades por el empleo, por la educación, las universidades, que han amado vivir en las ciudades por el asunto de la religión o por, o por la vivienda, por la salud, entre otras cosas, que han amado Sodoma y Gomorra y que han participado de los pecados de Babilonia. ¿Qué será el fin para aquellos que no se han preparado para lo que muy pronto ha de irrumpir sobre el mundo en una forma de una abrumadora sorpresa? Queridos hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a permanecer fieles, firmes de parte de la verdad, amar al Señor Jesús, prepararnos para su segunda venida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Gracias, queridos hermanos, por haber escuchado este mensaje y por darlo a conocer a otras personas que necesitan este mensaje, escuchar este mensaje. Oremos, demos gracias a Dios. Querido Padre que está en el cielo, gracias le damos por el mensaje para este tiempo, por el cumplimiento profético. Sabemos que estamos ya en los eventos finales. Gracias damos, Padre, por permanecer con nosotros y por darnos la vida, por permitirnos vivir en estos tiempos solemnes y por sobre todo por la preparación que nos está dando para el reino de los cielos, para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Suplicamos que nos ayude a prepararnos también para esa crisis de la marca de la bestia, la ley dominical. Suplicamos la presencia del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto en la próxima presentación. Amén.